Muy buenos días. Dios te bendiga inmensamente donde te encuentres, ya sea en tu casa, en tu trabajo. Yo sé que mucha gente también está desplazándose, recibe un abrazo de cariño y sabemos que Dios está con nosotros. Este río está creciendo y Dios nos ha sostenido permanentemente. Te pido que tú seas un instrumento de bendición y permita que este mensaje sea multiplicado. Aunque el mundo no limita, Dios nos da herramientas y tú con un solo clic puedes multiplicar este mensaje. Vamos a entrar en un momento de ver los anuncios, de cantar unas alabanzas. Te pido que te conectes, que llames a tu familia, que te reúnas en unión familiar y que goces a través de las alabanzas a orar a Dios. Ya nos vemos en un momentico. Melodía de tu amor, me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia
mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar. Él
el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y así tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Y al otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él se ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Dios te bendiga inmensamente. Dile a la persona que tiene a tu costado, Dios te bendiga inmensamente y te continúe bendiciendo. Te digo esto porque somos muy bendecidos y Dios está trabajando permanentemente en nuestras vidas. Te mando un abrazo nuevamente y confía que Dios está con nosotros en cada momento. Y quería comenzar este tema que Dios me regaló con el fin de que eso se transmitiese, diciéndote que en nuestras vidas Dios nos va llenando cada vez de más comisiones y a través de llamados. Y a través de esas comisiones y llamados, Dios nos entrega responsabilidades. Y estas responsabilidades están encaminadas a que podamos ser instrumentos de bendición. Y este instrumento de bendición, ¿cómo se puede canalizar? Respondiendo ciertas inquietudes que van a llegar a nuestras vidas, ya sean propias o ajenas. Y para que podamos responder esas inquietudes tenemos que buscar en palabra, y muchas veces podemos ser precipitados en contestar. Te digo todo esto porque hace unas semanas estaba almorzando en la casa con mi familia, con mi esposa y mis hijos, y mi hijo me hizo una pregunta muy concreta que yo respondí muy rápido y muy contundente, sin dudar. Sin embargo, esta pregunta llevó a otra pregunta que fue un poco más profunda, una pregunta que sí me hizo profundizar en palabra, que contesté en su momento. Sin embargo, Dios me llamó a que pudiera profundizar un poquito más, y fue el origen del tema que Dios me regaló que te trajese hoy. Y como te digo siempre que llevo un mensaje, me gustaría que lo apuntes en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, y lo apuntes físicamente el tema de hoy. ¿Es Dios realmente bueno? ¿Es Dios realmente bueno? Es una pregunta que posiblemente podamos contestar rápidamente. Y te digo esto, que no fue la pregunta que mi hijo me hizo el día que estábamos almorzando. Fue una pregunta sin anestesia, una pregunta que cuando me la formuló, de pronto no pensé mucho en la respuesta, contesté rápidamente. Él me preguntó, ¿realmente amas a Dios? Cuando él me preguntó, ¿realmente amas a Dios?,
Por supuesto, yo contesté rápidamente con un contundente, sin dudar, por supuesto que sí lo amo, claro que lo amo. Sin embargo, esta pregunta que me hizo mi hijo me llevó a otra pregunta que no veía que iba a llegar y me dijo, ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente la gente ama a Dios o lo busca por lo que le puede dar? Y esa pregunta fue un poco más difícil, un poquito más complicada. Le respondí en mi capacidad humana, sin embargo, Dios me llamó a que profundizase en palabra y eso es lo que te quiero hoy compartir. Y antes de comenzar, quiero preguntarte, en tu vida, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué concepto tenemos? ¿Amamos realmente a Dios o lo amamos por conveniencia? Y estuve recordando que para que podamos amar a otra persona tenemos que tener una relación, tenemos que conocer a esa otra persona, tenemos que saber que es una relación de doble vía, tenemos que tener un concepto preciso de otra persona, de esa otra persona. ¿Por qué? Porque es extraño y de pronto hasta enfermizo empezar a amar a una persona a la cual no tenemos un buen concepto, o que de pronto sepamos que esa persona no es buena o que realmente esa persona no nos ama o que esa persona no está con nosotros por un sentimiento real y genuino sino por conveniencia. Y es por eso importante saber qué es el amar, dónde está el amor, porque para que podamos definir si nosotros amamos o no amamos a Dios, debemos conocer qué nos dice Dios sobre el amor y dónde lo podemos encontrar. Vamos a comenzar, por favor, leyendo qué nos dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y resulta muy fácil cuando le preguntamos a una persona si tú amas a Dios, responder como yo lo hice con un contundente sí, cuando todos los vientos están a nuestro favor, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos una familia estable, cuando nuestra economía marcha adecuadamente, cuando no hemos pasado por momentos de desierto o angustia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hay momentos de angustia en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando tenemos que transitar desiertos, cuando tenemos que transitar pruebas que de pronto nuestro cuerpo se ha lastimado? Entonces ahí tenemos que saber si realmente nuestro sentimiento, nuestro convencimiento es real o está supeditado a ciertos hechos. Y tenemos que recordar que no importa las circunstancias, no importa lo que posiblemente podamos vivir, Dios nos promete un final. Y el final que Dios nos promete siempre va a ser bueno, porque Dios tiene planes de bien y no de mal sobre nosotros, sobre nuestras vidas. ¿Y por qué es importante entender y por qué Dios desea que nosotros podamos comprender lo que Él nos quiere hablar y nos quiere gritar? Que posiblemente habrá momentos, sucesos aislados que nos van a quebrantar, que nos van a hacer sufrir, que de pronto vamos a recibir noticias de pérdidas, de rompimientos, de angustia, que van a lastimar nuestra carne. Pero siempre, sea bueno, sea malo, siempre a los hijos de Dios va a terminar en bendición. Y tenemos que tener la certeza que Dios es bueno. Podemos cambiar nuestra perspectiva cuando cambian las circunstancias o nuestra convicción de Dios va a ser independiente de lo que suceda. Y es por eso que debemos saber qué significa amar. Ya sabemos que Dios nos dice que Él mismo es amor. En el mismo concepto del Señor encontramos lo que es el amor, pero Dios detalla qué significa amar. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amplio, detallado, conciso, pero humanamente es casi imposible amar de esa forma si no encontramos a alguien que lo haya hecho de la misma forma. Y el verdadero amor no está basado en sentimientos, sino en una decisión que tú tomes. El amor tiene que ser algo incondicional, algo que debe ponerse en práctica.
¿Y cómo logramos amar de esa forma? Con la única forma que Dios nos ayuda, buscando de Él, que nos ayude para que podamos ser imitador de lo que Dios hace, porque Dios es amor. ¿Cuánto podemos encontrar el verdadero amor? Cuando hacemos de la palabra rema nuestras vidas. Dios nos pide que seamos un imitador, que tengamos la certeza que todo lo que sucede va a ser para nuestro bien, que Él busca bienestar de nosotros, no importa que a consecuencia de este mundo caído tengamos que sufrir ciertas situaciones. Y Dios nos estaba hablando, bueno, me habló a mí y yo soy la persona que simplemente lleva un mensaje y nos le recordaba en todo momento que Dios es bueno. Dios es bueno y es independiente de las circunstancias que podamos vivir, independiente de que nos den un dictamen en contra de nuestra enfermedad, independiente que nos den un dictamen que se haya acabado nuestro trabajo o un contrato o que de pronto nuestro matrimonio no vaya bien. Es independiente porque nuestra vista es corta. Dios no es un Dios de cortoplacista, sino un Dios que ve mucho más allá que tú y yo podamos ver. Y no importa que las circunstancias nos marquen unas cosas, Dios tiene unos planes distintos a los que tú y yo tenemos. Y esto me ayudó a entenderlo con un testimonio que estaba leyendo de una mujer que hablaba sobre lo importante de no tener límites. Y estaba leyendo el testimonio de esta mujer que decía que había pasado por valles de desierto y siempre tuvo la confianza en Dios. Y esta persona escribía que tenía una hija durante 7 años en una clínica en coma. Y estos 7 años habían sido 7 años de constante prueba. Sin embargo, siempre confesó, creyó y actuó confiando en que Dios era un Dios bueno. Y en estos 7 años recibió 4 noticias de hermanos que habían fallecido de una enfermedad terminal en el cerebro. Noticias que habían quebrantado su espíritu, su alma, su cuerpo. Sin embargo, ella seguía confiando en Dios y decía permanentemente: Dios es un Dios bueno y tiene planes de bienestar para conmigo. Y en estos 7 años también su esposo perdió el trabajo. Ella quedó sin trabajo y sufrió mucho en la parte económica. Sin embargo, ella seguía diciendo: Dios es un Dios bueno porque yo confío en lo que hace Dios. Sin embargo, llegó un momento de quiebre. Llegó un momento en que ella sintió que ya su vida no podía aguantar más cuando recibió 2 noticias: la muerte de su hija mayor y la muerte de su hija que estaba en coma. Y ella dice: hasta aquí llegó el límite. Y le voy a leer taxativamente lo que ella escribió en su testimonio. Ella dice: Dios y yo hicimos un pacto, que yo iba a soportar cualquier prueba que me viniese, siempre y cuando Él reconociese, o sea Dios, cuál es mi límite, cuál es mi capacidad de aguante, cuál es mi umbral del dolor. Y Dios sabía cuál era mi límite, sin embargo lo cruzó. Mis hijos están muertos y llegué a la conclusión que Dios traspasó el límite, cruzó la raya y ahí todo cambió. Mi fe se quebrantó, el miedo se tornó insoportable y sentí que Dios no estaba jugando limpio. ¿Dios tiene límites en nuestras vidas? Tú sabes que responder preguntas es muy sencillo, pero cuando Dios permite que pasemos por ciertas pruebas, esas preguntas suenan preguntas en el espacio y no podemos apropiarnos de ellas. Y te digo una cosa: todos, de una forma u otra, hemos pactado con Dios un contrato unilateral donde ponemos unas condiciones de comportamiento. Le decimos: Dios, te voy a servir, voy a ser obediente, voy a estar contigo permanentemente, siempre y cuando no pase ciertos límites en nuestras vidas, siempre y cuando no me llegue noticias tras noticias que puedan quebrantar mi fe en ti. Porque aunque sabemos que Dios es bueno, nuestra condición humana tiene un límite de aguante. Debemos saber que nuestra condición humana está pactando con Dios límites, y cuando tú le pones límites a Dios, estás creando un Dios ficticio que solo existe en tu imaginación, porque Dios es un Dios sin límites, tanto para abajo como hacia arriba. La pregunta es: si tú crees que Dios no es fiel contigo, ¿qué significa que sea un Dios fiel? Significa que Dios haga lo que realmente nos conviene o que nos dé lo que nosotros deseamos.
porque acuérdate que nuestra capacidad es limitada, nuestra visión es limitada. Dios va a estar con nosotros en todas circunstancias siempre y cuando aceptemos el llamado y la comisión. Y te digo que posiblemente todos vamos a tener un punto de quiebre. Posiblemente vamos a tener que pasar por esos momentos que pasó esta mujer que escribió ese testimonio, y debemos estar preparados porque antes de tomar decisiones tenemos que tener un convencimiento de los hechos. Y te digo eso porque posiblemente habrán personas que habrán pasado por valles de desierto, sin embargo posiblemente no habrán llegado a ese punto de quiebre. Y quiero decirle a los jóvenes que me están escuchando hoy, Dios está contigo. Dios tiene planes de bienestar. Dios quiere bendecirte inmensamente. Y posiblemente antes que llegue esa bendición, van a llegar momentos de quiebre, pero confía que Dios es un Dios bueno. Y te digo eso porque yo lo viví. Yo también tuve punto de quiebre que sí, en cierto momento dudé si Dios era un Dios bueno. Por eso cuando le contesté a mi hijo rápidamente, después empecé a confrontar palabras y tuve que reconocer que sí tuve momentos de quiebre. Hace unos años estaba hablando con mi hermano, yo venía de Cartagena, venía de Valledupar y recibí una llamada donde me decía, nos encontramos en 20 minutos en Barranquilla. Y no hay ningún problema, estamos llegando a Barranquilla. A los pocos minutos recibí otra llamada donde me informaban que se había accidentado. Yo manejé a Barranquilla con la esperanza de que esto fuese algo menor, sin embargo, él falleció en el accidente y este fue un momento de quiebre, un momento que de pronto tocó mi alma, pero fue el comienzo de sucesos repentinos. De ese accidente, en el transcurrir de año y medio, perdí a mi padre y a mi madre a consecuencia de un dolor tan grande. Sin embargo, Dios es un Dios bueno, porque mi madre, que estuvo en UCI mucho tiempo, nunca dejó de confesar con su boca y con sus hechos que Dios es un Dios bueno. Y yo me confrontaba en mi carne, decía, Dios permite esto, Dios está permitiendo esto a una persona que te busca. Sin embargo, me enseñó que todo lo que hace Dios tiene un plan de bendición. Hoy en día puedo reconocer y darle gracias a Dios por la vida de mi hermano, por la vida de mi padre, por la vida de mi madre, porque Dios permitió que cosas hacemos de ellos. Sin embargo, cuando tú tienes convencimiento, no depende de las circunstancias. Y yo aprendí en carne propia a saber que Dios es un Dios bueno. Entonces, no importa lo que estás viviendo, confiesa con tu boca si realmente crees, Dios es bueno o no es bueno. Y Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas. Y lo que te digo de pronto puede suceder muy fácil hablarlo después de los hechos, pero Dios en la palabra nos enseña con personajes bíblicos. Y te quiero hablar un poquito de José, el hijo de Jacob. José fue un hombre que a causa de un sueño que le entregó el mismo Dios, fue sometido a muchas situaciones de desierto a causa de la obediencia para con Dios. Él sufrió secuestro, esclavitud, tentaciones, cárcel. La cárcel es cuando el cuerpo humano se quebranta, sufrió maltrato. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para José. José en todo ese trayecto nunca dudó que Dios era un Dios bueno. Y Dios lo iba preparando por cada etapa porque tenía una misión que cumplir José. Y cuando Dios llevó a José al sitio que ya le tenía predestinado, el faraón tuvo un sueño. Y llamó a José porque dijo, ya José, Dios lo había revestido de su gracia. Y cuando José le interpretó el sueño del faraón, le dijo con convencimiento qué significaba el sueño. Y le dijo al faraón, te digo, van a llegar 7 años de un hambre tan intensa que va a ser olvidada toda la abundancia que tuvo Egipto. La gente se va a olvidar que la pasó bien. Va a ser tan grande la hambruna que todos en Egipto van a sufrir. Se va a destruir toda la tierra, que va a ser muy difícil recordar los días buenos. Van a ser días tan malos que difícilmente se van a acordar cómo comían. ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando José a través de una interpretación que el mismo Dios le había entregado. Pero ¿por qué José hablaba con tanto convencimiento? Porque Dios lo había preparado, había permitido que pasase ciertos desiertos, que viese lo que da la escasez, lo que da el maltrato, lo que da la cárcel,
y para que supiese lo que era la abundancia que venía de Dios. Veamos por favor qué nos dice Génesis 41 del 29 al 32. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que José ve 2 escenas. Ve la abundancia presente de Egipto y ve lo que va a venir, que es la escasez. Ve tanto la abundancia como la escasez. Y las 2 se le atribuye al Dios Altísimo. Tanto la abundancia como la escasez están bajo la misma jurisdicción divina. Entonces la gran pregunta que yo me la he hecho y Dios me confrontó y me habló y quiero transmitírtelo como una simple persona que lleva un mensaje. ¿La hambruna y la escasez pueden ser ideas de un Dios bueno? Te digo que no. La respuesta es definitivamente no. Dios le da el poder y le da la autoridad a quien le place. Porque Dios desea que reconozcan que el poder viene únicamente de Dios Altísimo. Y Él permite ciertas cosas. Y cuando no reconocemos, Él igualmente permite que sucedan cosas para que reconozcamos que el poder viene de Él, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Ustedes se acuerdan, o les cuento un poquito, los que no conocen mucho de palabras de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue un rey que Dios puso en cabeza. Sin embargo, llegó un momento en que no reconocía que el poder venía del único Dios, porque estaba en un mundo pagano que venía del Dios Altísimo. Y Dios le dijo que tenía que reconocer de dónde venía y lo mandó a comer con los asnos, con los bueyes, hasta que reconociese que el poder venía del Dios Altísimo. Dios quiere que reconozcamos en este mundo caído que quien tiene el poder, quien tiene autoridad es únicamente Dios, y va a permitir ciertas cosas en nuestras vidas que inclusive nos pueden llegar a mandar a comer con los asnos hasta que reconozcamos quién tiene la autoridad. Veamos qué nos dice por favor Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Acuérdate que el diablo es sutil. Dios hace un diseño y hace un antidiseño, y Él nos hace creer que Dios no tiene poder en todas circunstancias. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, mas Él no las manda. Dios nunca va a apostar por la destrucción y la muerte. Nunca va a llamar bueno lo que es malo, porque Dios tiene cosas de bendición para tu vida. Sin embargo, Dios a veces permite que el mismo demonio entre en nuestras vidas porque tú estás abriendo puertas y porque estamos en un mundo caído. Y eso nos lo reafirma cuando vemos que Jesús, después de traspasar un río, llega a un territorio donde lo reciben una cantidad de endemoniados, salen a su encuentro, y Dios lo reprende porque los identifica, porque los demonios andan rugiendo a ver a quién puede destrozar. Cuando Dios te da la capacidad, tú tienes el poder de identificar y reprender. Y así como hizo Jesús, los identificó y reprendió esta legión de demonios, y nunca pueden tener control sobre el mandamiento de Dios. Y Dios le dice a esta región que salga, y ellos le piden permiso si pueden entrar en unos cerdos y precipitarse al abismo. Es decir, los mismos demonios, aunque son seres caídos, obedecen el mandato de Dios. ¿Qué nos dice Marcos 5, del 9 al 13? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús,
les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Tenemos que saber y entender que nuestra lucha no es contra carne, sino con potestades, contra demonios, y andan rugiendo por todo el mundo. Pero sin embargo, ellos no pueden actuar si Dios no les da permiso. Y Dios muchas veces les permite que ellos actúen con el fin que puedan reconocer la humanidad, quién es el que tiene el poder. Aunque Dios permite que ellos actúen, nunca se te olvide que Dios siempre tiene el control y nunca va a permitir que ellos triunfen. Y eso es claramente lo que entendió Pablo cuando escribía a Roma, que no importa que sucedan ciertas cosas a los hijos de Dios, a ti y a mí, que hemos aceptado el llamado y la comisión, todas las cosas que sucedan a consecuencia de este mundo caído van a ser para bien. Porque en muchas circunstancias el diablo quiere que empieces a dudar de lo que es bueno Dios. Sin embargo, Dios tiene planes de bienestar y todas las cosas van a ser en bendición. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El domingo pasado veíamos que había que comisionar para Dios. Y los que aceptan el llamado y la comisión, Dios los va a guiar al camino que Él desea. Tú sabes, y Dios nos hace un llamado, nos grita: confía en mí, entrégame que yo te voy a llevar. Y yo te voy a llevar a sitios de privilegio. ¿Y qué pasa? Y es importante que entendamos esto, que no son ciertas cosas que van a ser de bien para nosotros, sino todas las cosas van a ser para bien. Pero hay que saber entender qué significa que todas las cosas van a ser para bien. Porque muchos creen que cuando llegamos a Dios, y la palabra de Dios dice que todas las cosas van a ser para bien, no vamos a tener tribulaciones, no vamos a tener angustias. Y te quiero decir que Dios no nos dice eso. Vamos a tener días muy buenos, vamos a tener días que no son muy buenos y vamos a tener momentos de desierto. Pero acuérdate, aunque esos desiertos Dios no los manda, sino que los permite, Dios se los está protegiendo. Y si confiamos en Dios, Él siempre va a estar con nosotros y el diablo nunca va a triunfar en nuestras vidas. Dios es un Dios de bienestar. Dios desea vernos bien. Dios nos ama, Dios me ama. Y cuando una persona ama a otra, siempre busca el bienestar. Es importante que tengamos un concepto claro de quién es Dios en nuestras vidas. Dios es amor en sí mismo y desea que seamos un instrumento de bendición. No importa las circunstancias que estamos pasando. Y quiero decirte nuevamente, hablarte un momentico nuevamente de José, porque José sí tenía motivos de pronto para dudar de la condición de bondad de Dios. Él tenía una buena vida, tenía un buen padre que lo amaba y lo protegía. No tenía por qué someterse a toda esta cantidad de valles desiertos. Sin embargo, aceptando el sueño que Dios le dio, tuvo que pasar por todas estas situaciones, sometido a prisión, a maltrato y a humillaciones. Sin embargo, ya sabemos dónde Dios llevó a José. Y Pablo nos reafirma, y quiero que te quedes con esto hoy también: no importa lo que estés pasando, todas las cosas nos suceden para bien. ¿Qué pasa? Muchas veces el diablo es el rey del engaño y nos hace creer que Dios es un Dios que actúa jugando con nuestras vidas. Dios nunca, jamás va a hacer cosas malas que nos afecten. Sin embargo, el hombre abre puertas de maldición. Y Dios ha hecho de este mundo caído unas personas que protege, pero a causa de puertas abiertas, consciente o inconscientemente, de este mundo caído, sus hijos se ven afectados. Y debemos saber que estamos en un mundo caído y vamos a estar sometidos a ciertas cosas que posiblemente van a quebrantar nuestro cuerpo, van a quebrantar de pronto nuestra resistencia, pero nunca podrá quebrantar nuestra fe y nuestro concepto de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y eso fue lo que yo también aprendí y te lo quiero transmitir. Que de pronto en palabras, pero en los hechos de pronto, si no tenemos la presencia de Dios, es un poco complicado. ¿Sabes qué tenemos que hacer en momentos de valle, de desierto? Agradecer.
Decide, Dios mío, gracias. Gracias por todo. Gracias por la pérdida de ese trabajo. Gracias porque estoy con mi familia. Gracias porque estoy confinado. Gracias por el dictamen médico de esta enfermedad, porque yo voy a ver tu poder y tu majestuosidad hacer obra en mi cuerpo. Gracias por todo lo que sucede, porque no estoy viviendo por lo que está sucediendo en el momento, por la vista, sino estoy viviendo por fe. Vamos a ver qué nos dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿Dios es realmente bueno en tu concepto? ¿En todas circunstancias Dios es bueno? ¿En los valles de desierto, en los momentos de prueba, Dios es bueno? Y Dios es un Dios tan bueno que Él se hizo hombre para no exigirnos algo que Él mismo padeció. Él se hizo hombre aquí en la tierra y padeció maltrato, humillación, traición, crucifixión y todo lo que sucedió, todo lo que Él padeció. ¿Sabes por qué lo hizo? Para que tú y yo tuviésemos un final feliz, para que tú y yo tuviésemos salvación. O sea, Él mismo padeció lo que posiblemente podíamos padecer nosotros. Y te cuento que Dios es tan bueno que no va a permitir ni que pasemos una pequeña porción de lo que mismo había pasado. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 5:8, que Él entregó por amor su vida por nosotros. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tiene planes de bendición. Yo me apropio de la palabra y he aprendido a dar gracias a Dios. Yo en todo momento digo, estoy muy bien, gracias a Dios. No es que tenga un problema mental y que todo el tiempo esté feliz, sino que vivo en contentamiento. Porque sí, habrá momentos de quiebre, habrá momentos de prueba. Sin embargo, tú estás contento, tienes contentamiento porque sabes en quién estás confiando. Y volviendo a la persona con que comencé este mensaje, que escribió este testimonio, ella decía que cuando le había dicho a Dios, pasaste el límite, Dios, cruzaste lo que no podías cruzar, su cuerpo se llenó de pánico, el temor se apropió de su cuerpo. La pregunta es, ¿Dios puede cruzar límites en tu vida? ¿Tú le permites a Dios que cruce límites? Y si la respuesta es afirmativa, debes saber que Dios es omnipotente, es soberano y Él no te va a pedir permiso. Simplemente te estoy preguntando para que te ubiques y sepas realmente quién es Dios, porque puede que tú no le permitas. ¿Y a Dios qué? Dios no te va a preguntar porque Dios es soberano. Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Y a los hijos de Dios, Dios los va encaminando en bendición. Y a los que no aceptan su llamado, Dios les va a enseñar quién tiene el poder y Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Dios nos ayuda, Dios está con nosotros permanentemente y inclusive en los momentos de desierto, Él va preparando el camino. Yo te puedo contar infinidad de testimonios, pero el testimonio de otra persona te alimenta, pero quien transforma es cuando tú permites que Dios haga mella en tu vida a través de la palabra de bendición. Confiesa que Dios es bueno en los momentos de prueba. Agradece a Dios porque Dios se complace del corazón agradecido. Pero ¿sabes qué pasa? Dios se resiste a los soberbios. Y somos soberbios cuando pensamos que tenemos derechos a ciertas cosas porque somos nosotros únicamente. Nosotros, hasta la vida misma, es un regalo que Dios nos dio por misericordia. Hoy estamos escuchando este mensaje porque Dios tiene misericordia de ti y de mí, porque tiene planes de bendición. Y te voy a hablar de Job. Job fue un personaje íntegro. Job, el de la Biblia, fue un personaje bíblico íntegro que no tenía mancha alguna. Un hombre que Dios se complacía de él, que no veía ningún motivo para permitir abrir puertas de maldición. Sin embargo, Dios permitió, no demandó, que el mismo Satanás, el mismo demonio entrase en la vida de Job y le quitase todas las bendiciones que Dios le había regalado a través de su gracia. Sin embargo, Job se mantuvo fiel, se mantuvo
fuerte en la convicción de que era un hombre bueno, que Dios era un hombre bueno. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces este tipo de mensajes no le gusta a la gente. Muchas veces nos gusta que nos diga las cosas de bendición, pero no nos gusta escuchar que Dios a veces permite ciertas cosas en nuestra vida para que nos podamos alinear. Y Job era una persona que se alimentaba de carne, de palabra. Sin embargo, tenía una esposa que le gustaba los mensajes light. Ella vivía por vista y no por fe. Aquí no sucede, pero yo me imagino que la esposa de Job, cuando veía el mensaje y veía algo que no le gustase, se ponía de pie o estaba pensando en otras cosas. Y nunca se alimentó con fortaleza, porque ella le gustaba lo que le convenía y desechaba lo que tenía que pagar el precio. Y es por eso que debemos alimentarnos de todo lo que Dios nos manda a decir. Habrá momentos de prueba. Habrá momentos que Dios nos dice, fortalécete en tu fe. Y esta mujer, la esposa de Job, como no vivía por fe, le dijo a Job, maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios porque ve todo lo que te ha quitado, todas las bendiciones en su pensamiento. Dijo, maldice a tu Dios y vete de este mundo. Veamos qué nos dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job, que fue el que perdió todo y que sufrió en carne propia, está diciendo, mujer, no has escuchado palabras, no has visto que Dios ha estado con nosotros permanentemente, quien nos ha bendecido. En estos momentos de desierto estás hablando como una mujer falta de palabra, estás hablando como una mujer fatua. Tú y yo, Dios nos bendice tanto que permite que podamos estudiar palabra. Nos bendice tanto que nos habla en forma precisa que este mundo es un mundo caído y que ciertamente vamos a sufrir aflicciones. Sin embargo, Dios está con nosotros. ¿Qué nos dice Job 2:10? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Es bueno Dios? ¿Dios es bueno? ¿Buscamos a Dios porque le amamos o por lo que nos puede dar? Si Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, ¿vamos a seguir amando a Dios? Te cuento que Dios es un Dios bueno y no importa que haya pecado, porque donde hay pecado sobreabunda la gracia. Y te digo que Dios es un Dios real. Dios no es un Dios fantasioso, no es un Dios que está en nuestra imaginación. Y quiero hablarte un poquito de nuestra ciudad Barranquilla, de nuestro departamento atlántico. Hay mucha gente que no reconoce que hay fuerzas espirituales actuando, que buscan destrucción y muerte. Sin embargo, esta ciudad, este departamento, el día 11 de julio, hizo una jornada de ejercicio espiritual muy grande. Una reunión de más de 180 personas que están encabezando el llamamiento a que pudiéramos reunirnos y clamarle a Dios por nuestros pecados, con el fin que sanase nuestra tierra. Y estas 180 personas que están en cabeza, se contó con la participación del gobernador y del alcalde de esta ciudad, de este departamento, donde se pudo llegar a más de 1 millón de personas pidiendo de clemencia de Dios, reconociendo su poder en la situación que estamos pasando. Y Dios es un Dios misericordioso que escucha cuando declamamos. Igualmente, el mes pasado la Santa Cena fue encaminada en el mismo sentir, clamando por Barranquilla, clamando por nuestro departamento. ¿Y sabes qué pasa? Cuando el pueblo clama a Dios, pide perdón por sus pecados, ¿sabes qué pasa? Dios escucha, porque Dios no es un Dios sordo. Dios es un Dios clemente y escucha cuando pedimos perdón. ¿Qué nos dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es un Dios bueno. Inclusive cuando vemos que las situaciones están
sometidas por fuerza del mal, Dios mete su mano y Dios metió la mano inmediatamente sobre Barranquilla, sobre el departamento. Y las noticias no fueron ajenas a lo que estaba sucediendo. Te voy a leer las estadísticas que saqué, qué pasó antes y después del 11 de julio. Dice las noticias, el promedio de fallecidos, que venía en 45 muertes promedio al día, bajó a menos de 10 en Barranquilla. El contagio descendió de 4 personas a menos de 1. El número de recuperados pasó de 22 al 71%. La cantidad de fallecidos por síntomas distintos al COVID bajó en más de un 60%. La ocupación de las UCI pasó de 90 y 61%. Y las remisiones del CRUE pasaron del 29 al 6%. Tú y yo, ¿en quién estamos confiando? Yo sé que estuvo la mano de Dios sobre Barranquilla y departamento. Y las noticias, tú sabes que el mundo tiene su antediseño. Y aunque ellos quieran negarlo, tenían que reconocer la mano de Dios. Y las noticias sacaron un título bien grande. Coincidencia o diosidencia. No pueden negar las estadísticas, pero se lo atribuyen a otras cuestiones. Yo quiero que leamos taxativamente qué publicó un reportero sobre qué estaba sucediendo y por qué cambió las estadísticas en Barranquilla y en este departamento. ¿Coincidencia o diosidencia? Lo cierto es que ese día de oración sin precedentes en el Atlántico demostró que aquellos que creen que lo que sucede es el producto de un castigo divino o que se preguntan, sin poder entender por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento, comprendieron lo que la mayoría de los creyentes profesan fielmente, y es que existen por lo menos 3 garantías para minimizar el miedo y mantener la esperanza de que, como está sucediendo, pronto saldremos adelante: el poder y la bondad de Dios, el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz y la presencia del Espíritu Santo como el Consolador. ¿Quién escribía? Una persona que no es creyente. ¿A quién le atribuyes tú esto? ¿Al hombre o a Dios? Es la mano de Dios, y yo sé en quién he confiado. ¿En quién estás confiando? ¿Dios es bueno? ¿Por qué tú amas a Dios? Y quiero otra vez volver a la mujer que nos hablaba de testimonio, que es pasar el límite. Nosotros le ponemos límites a Dios, vamos a pasar momentos de pronto no tan buenos, sin embargo nunca podemos cuestionar las decisiones de Dios, nunca podemos pedirle que Dios nos someta a consulta sus decisiones, porque Dios sabe lo que nos conviene, aunque a veces en nuestro cuerpo, en nuestra vista, en nuestro sentir nos duela, porque Dios ve mucho más allá. Y cuando tú rompes esos límites, cuando sabes que Dios es un Dios soberano, que no puedes ponerle el límite a lo que Él decide en nuestra vida, ¿sabes qué hace Dios? También te lleva a sitios que no tienen límites, te llevan a sitios de privilegio. Rompes el esquema con Dios, hace que tú tengas un Dios de lo imposible, porque Dios no tiene límites. Si tú le pones límites a Dios, te repito, estás creando un Dios ficticio, no un Dios real. Es un Dios que nos ha vendido el mundo, que tiene que pedirnos permiso. Dios no tiene por qué pedirnos permiso. Dios actúa y conoce qué nos conviene y qué no nos conviene. Aceptemos el llamado, paguemos el precio y sepamos que Dios es un Dios de lo imposible, que lo que estamos viendo Dios lo transforma en un segundo y transforma lo que estamos viendo mal en bendición. ¿Cuántos pueden decirle a la persona, tú mismo, Dios es un Dios bueno? Dios es un Dios que no tiene límites. Mi familia y mi vida está en manos de Dios. Y hoy quiero nuevamente referirme o hablarle un poquito a los jóvenes. Este mundo está sometido por huestes satánicas. Y vivimos momentos donde la vista, el cuerpo va a ser lastimado. Sin embargo, te digo, confía en Dios. Es el momento de aferrarte a la palabra de Dios. Es el momento de aceptar el llamado. Es el momento de decir, Dios, te entrego mis cargas. Suelto todo lo que tú pides que suelte, porque quiero que tú seas un Dios sin límites en mi vida. Tenemos que renunciar.
¿Por qué te digo esto a los jóvenes? Porque muchas veces empezamos a agarrar cosas que no nos ha entregado Dios. Posiblemente el mundo te pone cosas ficticias en tu mente que no existen y simplemente están en tu mente. Tienes que soltar. A toda iglesia Dios nos dice, suelta, entrégame. Y te voy a decir con un ejemplo para que podamos ilustrar un poquito lo que Dios desea decirnos con que soltemos. Cuando tenemos una enfermedad o tenemos un problema legal, buscamos un médico o un abogado y le entregamos ese diagnóstico, esa enfermedad o ese proceso a un abogado, y esta persona va a decir, deja que yo actúe. En los casos del abogado dice, deja que yo me ocupo por ti, yo voy a pelear por ti, no me llames y yo te digo si vas a triunfar o vas a ganar. Pero ¿qué te digo? Yo no te garantizo que vayamos a triunfar, sin embargo yo voy a pelear contigo. Suelta que yo me encargo. Con Dios sucede exactamente igual. Tenemos que entregarle, pero hay una gran diferencia entre el hombre y Dios, que si nosotros le soltamos a Dios, ¿sabes qué pasa? Él sí nos garantiza que hay triunfo. Que pase lo que pase, Dios nos va a dar el triunfo, porque Dios es un Dios bueno y tiene planes de bienestar. Entrega lo que tienes que entregar. A veces nos apropiamos de cosas que no tenemos que apropiarnos. Mi enfermedad, mi escasez, mi problema con el matrimonio, mi conflicto, eso no es tuyo, eso es del mismo diablo, porque Dios no va a llamar nada bueno a lo que es malo. Dios no es un Dios de destrucción, no es un Dios de muerte, no es un Dios de divorcio, no es un Dios de enfermedad. Dios es un Dios de bienestar. Sin embargo, debemos saber que aunque Dios permite ciertas cosas, Él siempre tiene el control y nunca va a permitir que tú dejes de triunfar. Vive con gratitud. Tenemos que ser felices con todo lo que tenemos. El domingo pasado también estábamos escuchando un mensaje donde cuántas cosas Dios nos entrega. Agradece a Dios, y Dios es un Dios vivo. Dios quiere que veamos con nuestros ojos, porque aunque el diablo usa la vista, Dios también desea mostrarnos la grandeza del poder de Dios. Quiero que veamos unas imágenes de un Dios vivo y eficaz en nuestras vidas, personas que Dios ha trabajado y ha devuelto la salud. Veamos por favor estas imágenes. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Y aunque los hechos me lleven a valles de muerte, no tendré por qué preocuparme, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Y lo que tenemos que saber es que Dios nos quiere enseñar en cuanto a lo que es la mayordomía bien entendida. Porque a veces entendemos en que todas las cosas van a estar bien y empezamos sin fundamento, sin haber escuchado palabra fuerte, con carne, empezamos a reclamarle a Dios cosas sin fundamento. Dios te dice, todas las cosas van a estar bien, no significa que todos los días van a ser de felicidad en tu vida. Habrá momentos de prueba, pero la mayordomía que Dios desea enseñarnos es que hagamos de nuestra vida el contentamiento. Que Él, aunque no lo veamos, está trabajando permanentemente. Que aunque situaciones vengan a atacarnos, Él está presto a ayudarnos. Él está presto a tenernos en nuestra manito. Nunca dejes de creer que Dios está trabajando con sus hijos. ¿Crees que Dios es bueno? Te lo vuelvo y te lo repito. ¿Por qué estás creyendo en Dios? ¿Por la aceptación de hombres? ¿Porque te vean que tú estás diciendo que Dios es un Dios bueno, o porque realmente crees que Dios es un Dios que tiene poder? Veamos qué nos dice 1 de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias.
si se toma con acción de gracias. O sea, Dios es tan perfecto que nos da un manual cómo tenemos que comportarnos. Todo lo que nos sucede es a nuestro bien si lo tomamos con acción de gracia. En los momentos de prueba, agradece. En los momentos de gozo, agradece. En los momentos de bendición, agradece. En los momentos que Dios te hace un llamado y que tienes que esforzarte para servirle a Dios, agradece. Acepta que tú dependes de Dios. Y te digo, yo te puedo hablar de mi vida, pero aquí que tiene que hablar de Dios. Pero yo soy un testimonio de lo que Dios puede hacer. Entrega tus luchas, entrega lo que Dios no te ha entregado, esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, ese miedo al mañana. Porque Dios va a abrir puertas de bienestar para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para las personas que te rodean, para la empresa donde trabajas. Dios tiene el control y nunca renuncies a los límites de Dios. Acuérdate de Abraham. Abraham, Dios le pidió que entregase a su hijo. Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios. Lo subió a una colina para sacrificar a su hijo, porque no dudó nunca de que Dios tenía planes de bienestar, y Dios lo respaldó, y Abraham fue la persona que extendió su territorio como ningún otro hombre. No cuestiones lo que Dios te manda en tu vida, pero sí tienes que saber que Dios te da discernimiento. Busca en palabra, escucha los mensajes que Dios te da en bendición. Hoy te pido, dale gracias a Dios. Simplemente, Dios mío, gracias. Dios es un Dios bueno, no importa las circunstancias, porque hay un amor genuino y no por conveniencia. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? No como una respuesta como yo respondí afirmativamente, sin analizar la respuesta, sino con conocimiento en palabra. Dios sí es bueno. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Hoy es un día que vamos a tomar la Santa Cena distinta. El domingo, mes pasado, tomamos la Santa Cena con una petición específica, clamando porque Dios metiese su mano sobre esta ciudad. Ya vimos respuesta y Dios nos manda que seamos agradecidos. Entonces hoy la Santa Cena es de agradecimiento. Simplemente, Dios mío, gracias, porque estás haciendo y vas a hacer muchas cosas más. Antes de tomar la Santa Cena, no hay un requisito en la palabra que Dios impida que alguno tome la Santa Cena. Simplemente te invita a que lo aceptes en tu vida. Si de pronto estás escuchando este mensaje y no has aceptado a Dios en tu vida, te invito a que lo aceptes, que puedas abrir esa puerta para que a través de la creencia en Dios, en un Dios bondadoso, en un Dios bueno, permitas que sea tu guiador, que sea quien te muestre el camino. Veamos por favor qué nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús nos ofrece una relación gratis, no nos exige absolutamente nada, simplemente que creamos en Él y Él nos va a dar una condición, nos va a dar un título, ser hijos de Dios. Pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Y aparte de eso nos da un premio, que nos dice Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Te cuento que personalmente me tocó renovar en momentos de quiebre en mi vida mi relación con Dios. Yo llegué con mi boca a decir que no iba a aceptar un llamado, y hay que renovar y hay que reconocer nuestras limitaciones. Si en este momento, aunque ya hayas aceptado a Dios en tu vida, si en este momento, aunque ya hayas reconocido que Dios es un Dios bueno, pero en algún momento has dudado del poder de Dios y en algún momento estás pensando que Dios no tiene el control de la situación, te invito en este momento que te pongas de pie y podamos otra vez renovar nuestra relación con Dios. Que sea el momento que puedas decir: Dios mío, realmente no es un cliché, realmente lo que yo deseo contigo es una relación de dos vías. Quiero renovar y reconocer que tú realmente eres un Dios bueno, y si yo tengo un concepto
momento contigo de bienestar, yo sé que todo lo que me va a suceder es para bien. Cierra tus ojitos ahí, por favor, y repite conmigo, o si tú quieres personalmente ahí en el sitio donde estés, dile: Señor Jesús, te necesito, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Sé, Padre Santo, que tú eres un Dios bueno, que no estoy viviendo por vista, quiero vivir por fe. Señor Jesús, si en este momento tú has permitido que sea la primera vez que escuche este mensaje, quiero reconocer que tú fuiste el que moriste por mí en la cruz, Padre Santo. Y quiero en este momento, Señor, pedirte perdón por mis pecados, pedirte perdón a veces por mis palabras necias, pedirte perdón a veces por mi actuar, Padre Santo, por dudar que tú tienes el control en las situaciones, porque sabemos que este mundo quiere engañarnos, este mundo es experto y es el engañador. Sin embargo, deseo, Señor Jesús, rendirme ante ti, Padre amado, Señor. Quiero vivir una vida nueva. Quiero que tú estés conmigo, Padre Santo, como mi Señor y mi Salvador, Padre amado, Señor Jesucristo. Y en este momento, Señor, te doy gracias por aquellas personas que han aceptado a Dios en su vida por primera vez. Te pido que hagas presencia en ellas, Señor, que esta palabra germine, Señor, que esta semilla, Señor, dé fruto, Padre amado, Señor Jesús. Y aquellas personas que ya hayamos conocido de Dios, Señor Jesús, te pido, como dice en tu palabra, que si tu pueblo se humilla, tú escuchas y sanas su tierra, Padre Santo, Señor. Te pido que sanes la tierra, Papito Dios, Señor Jesús, porque tú eres un Dios real. No son coincidencias, aunque este mundo intente engañarnos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres un Dios de lo imposible, que no hay límites ni hacia abajo ni hacia arriba, porque aceptamos todo lo que viene de ti y sabemos que tú no tienes por qué pedirnos permiso, Padre Santo, Señor. Te pido que perdones, Señor, todos los actos que hemos hecho, Señor, que hayan dudado de tu poder, Padre Santo, y te pido que nos des fortaleza, que nos des la capacidad, que nos des ese discernimiento y que podamos ser esforzados para seguir con tus mandatos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Ya estamos aptos para tomar la Santa Cena. La Santa Cena es una institución que Jesús nos dejó con el fin que podamos recordar lo que hizo por nosotros, por ti y por mí, y que todo lo que Él padeció, si lo combinamos, es para que podamos tener la salvación o la posibilidad de salvación que tú y yo tenemos. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es una recordación de lo que Dios hizo. El vino simboliza la sangre de Cristo y el pan simboliza su cuerpo. Sin embargo, Dios, cuando tomó la Santa Cena, la tomó en armonía con sus hermanos. Es importante que la Santa Cena hagamos una comunión en nuestra familia. Invita a tus hijos, invita a tu esposa, invita a los que están en familia y en comunión la tomen en forma conjunta. No es importante que esperemos unos a otros para que todos en el mismo tiempo, en un solo espíritu, podamos compartir, porque el mandato de Dios es que podamos compartir y extender su palabra. Y cuando tú tomas la Santa Cena en comunión, estás obedeciendo lo que Dios dice: amaos unos a los otros. Este es el momento que Dios nos está regalando para que podamos afianzar nuestras relaciones en familia. Es importante que tú, como padre, como madre, como hijo, aprendas lo que Dios nos está regalando y te goces. Gózate el camino. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, porque tú permites antes que todo que este mensaje haya sido llevado, Señor Jesús. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor Jesús, por perdonar nuestros pecados. Te damos gracias por nuestra vida. Te doy gracias por cada persona que está en este momento conectada. Te doy gracias porque están pudiendo escuchar este mensaje, Papito Dios. Te doy gracias porque podemos reconocer cuánto nos amas. Te doy gracias por las oportunidades que nos has brindado de amar, de servir, de ayudar y de trabajar.
Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra se cumple y ha estado siempre aquí todos los días. Gracias porque tú guardas en tu santo mando nuestra vida en paz y en salud. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que llegan a nuestra vida. Gracias porque por ti tenemos bendición. Gracias por despojarnos de desesperanza y de tristezas. Gracias por sanar nuestra alma, Señor Jesús. Gracias por proteger a las personas que amamos y porque puedes caminar con ellas. Gracias por llevarlas por sendas de amor y de bienestar. Gracias, Papito Dios, por este día y porque permanentemente tú nos entregas nuestra provisión. Gracias porque eres nuestro médico, porque eres nuestro abogado, porque eres nuestro guiador, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu infinita bondad. Gracias por tu protección, gracias por mantenernos lejos de las tentaciones. Señor Jesús, simplemente te queremos decir en este momento, gracias, Padre amado, Señor Jesús. Vamos a disponernos a tomar el pan como simbología del cuerpo de Cristo. Este pan simboliza el sacrificio que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho uno solo, con el fin de que a través de su cuerpo pudiéramos tener salvación. Padre amado, te doy gracias porque tú permites en este momento que tomamos esta santa cena, Señor Jesús. Te pido que bendigas este pan en simbología de tu cuerpo, Padre amado, Señor. Te pido que trabajes espiritualmente y rompas todo lo que no sea tuyo. Y a través de consumir este pan reconocemos que somos hijos tuyos y que te reconocemos como el único Dios y el único Salvador, Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Pueden comer el pan. Igualmente, Dios nos dejó el vino como simbología de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Y Dios permite que podamos usar la sangre como método de salvación y de sanidad de nuestro cuerpo. Aquellas personas que de pronto están padeciendo alguna enfermedad, que de pronto tienen alguna duda, algún dictamen médico, quiero que en este momento pongas tu mano en aquel sitio que tú creas que necesitas sanidad y que creas en la sangre de Jesucristo y le agradezcas a Dios en este momento por la sanidad que te va a regalar. Porque el diablo puede ponerte pensamientos necios, pero Dios es un Dios perfecto y es un Dios de lo imposible. Vamos a tomar este vino en señal de gratitud por cualquier enfermedad que quiera venir sobre nuestro cuerpo. Papito Dios, Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque podemos compartir esta santa cena, este vino que simboliza tu sangre, Señor Jesús. Nos bañamos con tu sangre preciosa, Padre amado, Señor. Y en este momento te queremos agradecer, Señor, porque tú estás desechando toda enfermedad, Señor, toda dolencia, toda situación, sea real o sea ficticia, Señor Jesús. En este momento, Señor, te pido que derrames tu sangre preciosa sobre esa parte del cuerpo, Papito Dios, y la sanes, Padre amado, que des una sanidad total y completa, Padre amado, y en ti confiamos. Y te damos gracias porque tú permites, Señor, que esto no sea una simbología, es un vino que simboliza la sangre tuya y te reconocemos que tú eres un Dios de poder y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Amén, Señor Jesucristo. ¿Pueden tomar el vino? Amén. Déjame decirte que Dios no nos regaña. Dios nos llama y nos da conocimiento, porque a veces pensamos que Dios nos está regañando. Dios no es un Dios que viene a imponernos porque no nos permite decidir. Dios te ama inmensamente. Dios es bueno porque amas a Dios. Confía en Dios, y quiero cerrar con este pasaje bíblico de Habacuc
3, 17, 18. Confía en Dios. Y te voy a dejar cuando termine este mensaje con una canción de gratitud. No cierres el mensaje sin alabar a Dios, sin darle gracias, porque a través de la alabanza Dios se manifiesta. Le damos a Habacuc 3:17. Dios te bendiga inmensamente y nos siga Dios bendiciendo y amando. Chao, chao. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.